Hola a todos los oyentes, soy Gabriel y bienvenidos a otro episodio de Alexander's Lounge, un podcast donde extendemos un micro a la sabiduría de otros, ver qué podemos aprender mutuamente y compartirlo con el mundo, centrándonos no tanto en lo que va mal, sino en qué podemos hacer para cambiarlo y qué aprender de ello. Hoy os traigo a Aldara. Saluda. Buenas tardes, Gabriel. Gracias por la invitación. A ti. Aldara, quiero decir, esto empieza a parecerse el show del nepotismo porque ya son 3, 4 personas ya que entrevisto que son amigos míos, pero bueno, Aldara ya también es una persona que es amiga mía y le conozco de un tiempo y por eso ha dignado a darme parte de su tiempo para una de nuestras entrevistas. De hecho, eso también cabe decir que Aldara tiene un par de historias interesantes que contar, a diferencia de Miguel. No puedo decir, no, es que es en tal rango de tal empresa. No, con Miguel tenía la casualidad de que lo conocía de la asociación de diseño de videojuegos. Al dar una puedo presentar en plan, no, es yo qué sé, es la visionaria de chimichangas.sml. Yo qué sé. Aldara es Aldara. Punto. Pero bueno, yo conozco su historia, pero me temo que nuestros oyentes no la conocen. ¿Nos podrías poner un poco al día? Sí, claro que sí. Bueno, pues yo llevo ya bastantes años viviendo en Vigo. Realmente soy natural de Courel, donde pasé mi primera infancia, en un pequeño pueblo bastante aislado. Ahora que ya se ha empezado a conocer, pero cuando yo era pequeña era un pueblo muy pequeñito, donde había en torno a unos 20 habitantes, todos mayores de 70 años, en el que todavía no existía electricidad. Es decir, la famosa Serra do Courel es ese Courel, ¿no? Sí, efectivamente, es ese Mm. cobre helado de los Ancares. Un pequeño sugerencia. Para saber cómo es tu orientación correcta, tú mira hacia el micrófono. Vale, vale. Y dices que eres entonces de Serra do Courel, ¿no? ¿Que viviste ahí hasta qué? ¿Hasta qué edad? Bueno, me crié ahí hasta los 7 u 8 años, que mis padres se divorciaron y tal, y a raíz de este divorcio pues me vine aquí a Vigo con mi madre, de donde ella era natural. Y, y bueno, recuerdo esa época como un periodo de adaptación, ¿no? De un pueblo muy pequeño donde no tenía relación con otros niños, donde incluso en aquella época se hacía preescolar na casa, que era estudiar en casa, a llegar aquí, ¿no? A la gran ciudad del sur de Galicia con un montón de niños y un montón de gente y coches y tráfico y ruido. Sí recuerdo una época que me había costado bastante adaptarme. Pero adaptarte que al ritmo de la ciudad, a los ruidos, después de haber vivido tranquilamente en la montaña. Claro, es que lo de la montaña suena un poco idílico, pero Sí, es así, sí, ¿no? yo en realidad era... ¿Sabes, Heidi? Pues yo era así. Yo caminaba descalza por los campos pensando en qué bella es la naturaleza. Y luego llego aquí a Vigo y la gente te atropella y luego dice que pides disculpas. Tú. Claro, sí, más o menos. Date cuenta que en un pueblo que estábamos, creo que a unos 15 kilómetros del pueblo más cercano y el colegio lo teníamos a 30 y pico kilómetros. Entonces, los primeros años hice preescolar en la casa, pero posteriormente cuando ya iba al colegio, pues venía una furgoneta que se recorría todos los pueblos de la zona del Caurel, recogiendo a todos los niños. Furgoneta que, por cierto, también repartía el pan y llevaba a los cadáveres, era el coche fúnebre, era polivalente. Tú, por favor, dime que no era todo a la vez. En plan, no estoy ocupado, vamos a hacer las tres cosas. No hubiera estado bien, pero no, se repartían los días. Los días de entierro, había días para el pan, días de transporte público. En plan, me tepa que no me puedo morir el jueves. El jueves hay que llevar a los niños a una excursión a Cerro de Úbeda. Sí, más o menos, más o menos. Además esas carreteras, ¿no? Súper zigzagueantes. Sí que recuerdo que era una odisea llegar al colegio. Y bueno, nada, llegar aquí a la gran ciudad con tanto ruido, con tanto humo, recuerdo muchísimo, sobre todo que me sorprendía, yo era muy pequeña, y ya de aquella me sorprendía mucho la contaminación, ¿no? El humo de los coches, la contaminación acústica, el ruido, los claxons, todo esto. Y bueno, me costó un poco adaptarme también referido a socialmente, ¿no? Porque era una niña que se había criado, pues eso, bastante en soledad, jugando con unos gatos que tenía, una cabra, un burrito que tenía el vecino.
Y bueno, al llegar no era la persona más sociable del mundo, digamos. Entonces sí que me había costado un poquito adaptarme los primeros años. Pues hablaba gallego, aquí en Vigo no se hablaba tanto gallego, entonces me llamaban un poco entre comillas la gallega, ¿no? Mm. Y estas cosas, luego decían que si era de monte, que si la cabra, estas cosas típicas de los niños. Ujú. ¿Y a qué colegio fuiste? Esa es una buena pregunta. En realidad he estado en un montón de colegios, tanto en varios colegios en la Sierra del Caurel, porque, bueno, en un principio esto que te comentaba, que hice preescolar en la casa, entonces esto era algo muy frecuente de estas zonas tan rurales, en las que al no haber colegios cerca, lo que hacíamos era reunir a un grupo de niños, digamos 3 o 4 niños, en la casa de alguien que tuviese libre por la mañana y ahí pues hacíamos un poco las vocales y cosas de conocimiento muy muy básico. Esto era pues la edad entre los 3 y los 6 años. Posteriormente fui a un pequeño colegio que no recuerdo exactamente cuántos niños éramos. Lo que sí recuerdo es que cuando nos mudamos desde este pueblo que se llamaba Frosham aquí a Vigo, cerraron el colegio porque no había niños suficientes para mantenerlo abierto. Fíjate como los pocos que éramos, ¿no? ¿Y cuál es el mínimo que hace falta? ¿Te acuerdas? No lo sé exactamente, no sé si eran 10 o 11 niños los que estábamos matriculados. De hecho recuerdo que estábamos todos los niños en una misma clase con una misma profesora. Entonces allí había desde niños muy pequeños, que a lo mejor pues yo era de las más pequeñas, con 6 o 7 años, a niños ya mayorcitos, de 13 o 14 años, que también estudiaban allí con la misma profesora, cada uno con su libro y su libreta. Y bueno, la profesora iba guiando un poco. Pues tú copia las vocales, el que está más avanzado iba junto a él y le explicaba la tabla de multiplicar, hasta los niños más mayores que hacían la raíz cuadrada. Eh, Yo ya ni me acuerdo de cómo se hace la raíz cuadrada, para que veas. sí, eso ya nos queda muy atrás. Hmm. Y bueno, aquí en Vigo, pues también por temas de que mis padres no se ponían de acuerdo y tal, estuve cambiando también bastante de colegio. En total pude haber estado en unos 8 o 9 colegios diferentes. Claro, lo cual tampoco favorecía mucho a esta adaptación, ¿no? Al nuevo ambiente. Sí, si alguien ya viene pues de Caurel y ya le cuesta un poco adaptarse, ya... Y supongo que no siempre fuiste bienvenido en todos sitios. ¿Tuviste algún problema porque fuera un poco rocoso el llevar las clases? Que quieras comentar, obviamente. Sí, sí, la verdad, para mí que era una persona bastante tímida y siempre fui una niña un poco introvertida, sí que me costaba hacer amigos. Sí que recuerdo las primeras semanas que me costaba un poquito más hacer amigos, conocer gente nueva, entrar en los grupitos que ya estaban formados. Muchas veces además los cambios de colegio eran a mitad de curso académico. Entonces Mm. ya estaban más o menos los grupos hechos, los niños con sus amigos y tal, y llegaba la nueva, y bueno, no siempre era recibida con los brazos abiertos, digamos. Mhm. Es decir, comprendo cómo puede ser. Yo también me costaba mucho socializar cuando era joven, que es decir, cuando todavía no controlaba mi síndrome de Asperger. Pero no me imagino cómo será el que te hayan dicho, no, a mitad del curso fuera y luego injerto en otro lado. Sí, Hmm. todo tiene su parte positiva, ¿no? Entonces, aunque sí que lo recuerdo como algo así un poquito, pues, agresivo en ese sentido, sí es cierto que te obliga a socializar, te obliga a abrir un poco la mente, te hace conocer gente nueva. Tiene también pues esa contrapartida, ¿no? Más positiva de conocer gente. Mhm. Pero bueno, te sirvió para tener cierta habilidad para socializar, ¿no? Sí, Ahora sí, desde sí, luego ya sí. no te cuesta. Ah, No, en realidad sigo siendo una persona muy introvertida y bastante tímida, pero bueno, hago un esfuerzo por socializar un poco más. bueno, tú y yo juntos. Aunque bueno, supongo que en ningún momento pensaste que acabarías en una especie de programa, un pseudo programa de radio de internet. Por suerte no nos escucha ni Cristo todavía, así que estamos en lo seguro. Pero bueno, por si acaso no hablemos de nada demasiado político ni demasiado controvertido, porque no te crees que no le va a costar nada a la gente de Twitter teletransportarse hacia mi humilde podcast desconocido y decir, no, no, es que no puedo decir eso. Pero te conozco.
Sí, ahora estamos todos un poco sujetos a la censura de internet, ¿no? Todos somos objeto de posible crítica. Pero bueno, gente que tiene los memes a flor de piel los hay en todos lados. Y amantes del drama sobre todo. Recuerdo que me habías comentado que estuviste en el teatro una temporada, ¿a que sí? Sí, 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 desde hace ya bastantes años pues me empezó a interesar así el mundo de las artes, ¿no? También por eso acepté tan rápido tu invitación a hacer este podcast, ¿no? Porque yo abrazo todas las artes y pues el podcast no podría ser una excepción. Efectivamente estuve en una compañía Todo de un piropo teatro. que llamen a mi desastroso intento de programa un arte, pero bueno. Bueno, yo te felicito por los programas que he escuchado hasta ahora, me han gustado mucho. Gracias, intento mejorar. Pues sobre la compañía de teatro, sí, efectivamente hace unos años, no recuerdo qué edad tendría, quizá de los 19 a los 22 o una cosa así, estuve en una pequeña compañía de teatro aquí en Vigo que se llamaba Teatro Estepario. Tú también, con los de Teatro Estepario. Porque los Ujú. que conocí en su momento, perdón por el porrazo a la mesa, también eran los de Teatro Estepario, que fue la pareja de un compañero mío que también me presentó a un par de personas de por allí. Y si recuerdo bien, porque son los mismos, los de Teatro Estepario, porque tú no me lo habías mencionado antes cuál era los de La compañía. el grupo de compañía concreta de teatro, ¿no? No me lo habías No. mencionado antes, ¿no? Pues entonces tiene que ser lo mismo porque me suena inmediatamente el nombre. Puede ser. Pero bueno, supongo que Vigo es un pañuelo, pese a lo grande que es también. Así que cuéntame, ¿cuál fue tu historia con ellos? Pues un buen día buscando trabajo, ya te digo, siendo yo muy joven, porque empecé a trabajar bastante joven, con 16 años, en trabajitos así de camarera y tal, que va pues manteniéndome, ¿no? Mi vida académica y tal, pues subsistiendo con estos trabajillos, estos mini jobs. Pues buscando trabajo una mañana, encontré un anuncio en el periódico que pedían actores y actrices para una compañía que estaban haciendo que se llamaba Teatro Estepario. Entonces, claro, llamé al momento, ¿no? Ujú. Con lo que me gustan las artes, llamé al momento. Y me dijeron que hiciese una audición. Esa tarde me presenté con una amiga porque a mí me daba un poco de reparo ir sola y como pues soy tímida y tal, me llevé una amiga que también le gustaba mucho el teatro y que había hecho bastante teatro en el instituto. Hicimos las pruebas y por fortuna nos cogieron a las dos. ¿Mm? Y el recuerdo que tengo de esa compañía es maravilloso, la verdad maravilloso, tanto por los compañeros como por el director con el que aprendí muchísimas cosas. También en cuanto a crecimiento personal, por los ejercicios que hacíamos, por la forma de socializar, porque el director, al que le guardo muchísimo cariño, Rabin se llama, era una persona, mm, digamos, ¿cómo se dice? Un poco... Está buscando el eufemismo. No, no, no. Era una persona bastante bohemia. Era de descendencia hindú. Entonces estaba muy apegado también al mundo del yoga y la meditación. Y con él hacíamos muchos ejercicios de ese tipo. Y bueno, hacíamos obras de teatro que él escribía. Recuerdo tres. Una para niños y la otra ya unas obras un poquito más adultas. La última en Ujú. concreto sí que le guardo mucho cariño y también recuerdo que había sido unos ensayos muy duros, bastante duros porque conectaba mucho con el yo, con la oscuridad que uno tiene, ¿no? Entonces, Pero descríbeme, no sé, ¿qué hacíais exactamente? Porque lo cuentas como si os dijeran de vamos a levantaros a las 5 de la mañana para ponernos a correr y hacer dominadas. Yo no, ¿qué hacéis? ¿Qué diablos hacéis en teatro? pues en la compañía en la que al menos yo estuve teníamos una sala de teatro alquilada que nos costaba bastante pagar porque como sabes las artes digamos que normalmente no son muy bollantes y es difícil vivir de ellas. Los sábados por la mañana ensayábamos de 9 a 2 y los domingos hacíamos actuaciones en distintas zonas de Galicia donde nos llamasen, normalmente en centros culturales.
también en parques, en alguna ocasión en el que el teatro, digamos, iba ya un poquito más de capa caída económicamente, nos planteamos hacerlo también en la calle. Ujú. Y bueno, lo más duro, recuerdo, para mí, aparte de enfrentarme las primeras veces a una actuación en público, ¿no? Con unas salas más o menos, pues con cierta cantidad de personas, ya en torno a 40, 50 personas podríamos reunir. Aparte del primer momento en el que sales al escenario y están los focos enfocándote en la cara y ese mar de personas, recuerdo los ensayos bastante duros, uno en concreto que era para trabajar eh, la capacidad de enfadarse, ¿no? De cómo conectar con un yo enfadado en el teatro. Pues recuerdo que me pusieron en el medio del resto de los artistas y allí en un principio empezaron con insultos pequeños, ¿no? Enfádate, tonta, gorda. Pero a medida que yo no me enfadaba, la cosa iba incrementándose. Mm. Entonces yo no era solo tonta, gorda. No vales para actriz. Solo te cogieron por guapa. Y al final de todo ya recuerdo que me dieron una patada en la cabeza. Una patada pequeñita, pequeñita. Van, eh, amigues, llévame conmigo, ven conmigo al teatro que igual ocurre algo raro. Uy, menos mal que fuiste conmigo, no me va a ocurrir nada raro. 2 semanas después, ¡bimba! Hoy vamos a recrear American History X. Bueno, esto me recuerda un poco a la performance esta de Ibrahimovic, ¿no? En la que pone un arma, bueno, se sienta enfrente del gran público en un teatro, que ahora mismo no recuerdo cuál, y pone objetos a disposición del público para que interactúen con ella. Ujú, Entonces, en uno de estos, claro, la cosa tenía diferentes objetos, pues ya no recuerdo, digamos que había un lápiz, una taza, me lo estoy inventando, ¿eh? Lo que sí ujú, recuerdo es que había una bala o varias balas y un arma, una pistola. ujú. Entonces en un principio pues la gente empieza tímida, un poco timorata, con miradas, con risillas, pequeñas palabras, pero la cosa, a medida que la artista Kiberimovic no puede interactuar, va increciendo, ¿no? Y llega un punto que una de las personas que estaba allí en el público coge el arma, le pone la bala, la carga y le apunta a la cara. Entonces, lo de esa experiencia había sido algo parecido, pero sin arma. Empieza Ujú. con una risilla tímida y termina con una patada en la cabeza. Como toda buena fiesta. Bueno, no es una fiesta de verdad si no despertáis la mitad al día siguiente en un carguero ucraniano con un ñu y un par de tatuajes nuevos. Y ahora parte de la legión extranjera, además. Pues sí, sí recuerdo aquella época bonita, la verdad. Previo a eso también había estado en una compañía de teatro de aquí de Vigo que se llama Merakia, no sé si sigue existiendo todavía. Me temo que no me suena. Perdón, no era de teatro, era una compañía de poesía. Mm. Y bueno, pues de una forma bastante amateur, personas, algunas escribían mejor, otras peor, yo de las peores. Hacíamos pequeños poemas o pensamientos o reflexiones, creábamos un poemario conjunto y luego pues lo íbamos recitando, ¿no? Sobre todo recitábamos mucho en una cafetería aquí cercana que se llama De Catro a Catro, el café de Catro a Catro. Me suena. Sí, es bastante antiguo y es uno que siempre tuvo bastante afluencia artística. Parece ser, es un histórico de Vigo. Está ahí enfrente del Colegio Santa Irene, Ujú. por allí cerquita. Y bueno, es un histórico. Y aparte de la vez que te di una patada en la cabeza en teatro, ¿qué clase de otras cosas llegasteis a hacer por allí? Porque a mí muchas veces me dijeron, no, vente a artes, que eso es muy tal, muy cual. Y yo decía, ya, pero está en que me gusta tener un porvenir en el futuro. Así que ya he llegado muy tarde a muchas cosas en la vida por haber estado peleando contra mi síndrome. No me puedo permitir ahora dedicarle un par de años de sabáticos al amo al arte, pese a que yo hice teatro de joven y a parecer se me da bien. ¿Hiciste teatro? No tenía ni Sí, que es de idea. parte de lo mío, de mi capacidad de niño burbuja, que es una frase muy muy fea, pero en su momento se llegó a usar con un tono serio. Era el hecho de que a mí no me cuesta nada meterme en un mundo imaginario y vivirlo. Me Ujú. menos mal que la casa no tiene cámaras porque si no me captaría constantemente caminando de un lado a otro por ella,
gesticulando y hablando solas. Pero bueno, Dicen los expertos en salud mental que eso es signo de buena salud, bueno, que eso es también, terapéutico. también antaño decían que el tabaco era bueno para la salud. Pero bueno, no, yo lo hago porque me estoy entretenido. Igual que hay gente que mira la tele, yo prefiero vivir en mi mundo. Quiero decir, es parte de cómo soy, no me voy a arrepentir de ello. Ujú. Y yo también hice teatro una temporada cuando era joven. Yo recuerdo que incluso llegué a actuar ante Corina Porro. Anda. Sí, vino a una de las actuaciones y... Pero solamente fue una pequeña temporada de cuando no sabían realmente lo que yo tenía, así que me llevaron a Igualarte, creo que se llamaba la asociación de minusválidos. Ujú. Y esa fue una pequeña parte de mi vida. Pero Mm, entre ello y de que cuando estuve con el proyecto Masters Enclave, con el que estuvimos armando una especie de videojuego, un croma, ujú. Dios mío, todo aquel tinglado tiene tela. Algún día a ver si consigo arrastrar a Ángel hasta el programa y atarle a la silla y tirarle de la lengua para que hable del tema, porque le gusta hablar de ello mucho menos que yo. Más que nada porque él tuvo que aturarme para cuando era todavía más joven y todavía más estúpido yo. Y mira que llegamos a hacer el imbécil allí. Pero allí también actué un poco ante cámara, hice coreografía. Pero en plan, no solamente coreografía, como se entiende coreografía en artes, de, vale, ahora vas de allí para allá, mueves una silla, mueves lo otro, te subes a ella, maldices el statu quo y luego lloras en el suelo. No, coreografía en plan, vale, ahora te tiras con este, primero un ladrillo arriba, luego haces un barrido abajo, luego saltáis los dos, os dais un Superman punch a la vez, que hay los dos estúpidos. Mm. Ahora tú haces un monólogo acerca de cómo va a ganar con el poder de la amistad, mientras ahora tú dirás, ja, 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 has ganado tu primera columna para que ahora te la parta, ja, 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 yo podré contigo, niños elegidos. Esa clase de mierda. Pero, hostia, lo pasamos de teta cada vez que entrenábamos, cada vez que hacíamos esa clase de cosas. El problema era cuando no hacíamos todo eso. Pero bueno, no es artes si no hay salseo. Esto es ley. Puede ser, puede ser. También depende de la edad con la que te coja, ¿no? Si eres Ah, más joven. éramos adolescentes, jóvenes y estúpidos, y armamos hacíamos el cabra en un almacén. Pero bueno, al menos no partimos demasiado dinero. Y, y de aquí entonces también cogí un poco el hábito a hablar en público y... Pero bueno, eso se practica. Hablar en público realmente se practica hablando contigo mismo en el espejo, como hacían en los Sims. Sí, Sí, lo he yo lo visto. aprendí literalmente en los Sims. Que Ujú. había una habilidad que era de hablar en público y comenzamos con ella cero. Y la manera para entrenarla era hablar con el espejo. Y yo Ujú. pensé, esto será de coña. Y te funcionó. Me funcionó. Oye. Pero bueno, porque yo veía que funcionaba para un videojuego y dije, Narujodo. Entonces funciona así. Pero bueno, También la habilidad de hablar en público pienso que está relacionada con la autoimagen que tienes, ¿no? Con cómo te ves a ti mismo, cómo te sientes contigo mismo. sí, pero bueno, también es con la seguridad que tú tienes contigo mismo. ¿Sabes aquello que dicen de imagínate a todos desnudos? Eso es el hecho de que te separes de un público, porque hay gente que le impresiona a la muchedumbre. A mí, yo estoy naturalmente separado de un público, así que ponerme a hablar contra 100 personas o creo que llegué a hablar contra un par de cientos, una especie de meeting en el que me azuzaron para que subiera. Y luego estaba que dije rebuznos y me sacaron un poco menos que un garrote. Es por el simple motivo de que, como si hubiera hablado para el público vacío. Pero, pero bueno, a veces hay que coger los pequeños defectos que tenemos cada uno y usar cómo los puedes convertir en beneficios. Yo, por ejemplo, no tengo el don natural de los camareros de que te den mil mierdas. Y tú, sí, 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 señor, sonreír. Yo no soy capaz. Si, Eso es si, algo que si también se invaden mi practica. espacio, en mi espacio personal, de repente es la guerra. No hay disparo de advertencia, el primero es a la rodilla. Ujú. Al igual que yo no valgo para estar en medicina, porque a mí me lo dijeron, a ver, tú no vales para estar en medicina, no porque no tenga la habilidad, sino porque tú ves a la gente como un problema de matemáticas que resolver, no la ves como alguien sufriendo.
porque yo veo a alguien sufriendo y no siento simpatía hacia él, y eso es peligroso. Eso es peligroso sobre todo porque es algo que no es que yo sea malo, sino es que simplemente no detecto esa simpatía. Es algo que tengo que hacer manualmente, al igual que tengo que manualmente mirar los ojos a la gente, manualmente... que manualmente me importe la gente. Por eso le digo a a la gente, si te hablo de usted, ten en cuenta que es un insulto. ¿Así? Sí. Porque yo tuteo a la gente porque significa que estoy teniendo un puente, haciendo un esfuerzo extra y antinatural para mí para establecer una conexión. Estoy haciendo algo que me está costando un esfuerzo y espero que lo comprendas. Por eso digo que a la gente cuando me importan, que comprendan de que es algo que es un esfuerzo activo. Pero en el momento de tratos de usted estás diciendo, yo no me voy ni a molestar en establecer una cercanía con esa persona. Y me suelto, me separo y pensando, bueno, ¿qué carajos quiere? Y si te puedo preguntar sobre el TEA, ¿no? Tengo entendido que el Asperger forma parte del trastorno, está dentro del trastorno autista, ¿no? Hmm. ¿Qué mecanismos tienes para socializar más con otras personas? ¿Cómo te has entrenado en esta habilidad? Porque al final es algo que se entrena, ¿verdad? A ver, parte tuve ayuda de con una pequeña coach que tuve cuando era joven, cuando hacía falta que me enseñaran a coger autobús yo solo y que no me llevaba mi madre de la mano. Y ¿Con qué luego, edad fue esto más o menos? no lo sé, pero era joven, bien joven. Y luego fue las cosas poco a poco, y mucho acostumbrarse a lo que no estoy acostumbrado. Y a pasar de dejar de estar los recreos en el hospital, que digo, en el hospital, no, en la biblioteca, a pasarlos junto con los compañeros, aunque fuera jugando al póker con dos personas en una esquina. Bueno, esa sería la zona de confort. Y poco a poco vas haciendo cosas hasta que llega un momento en el que casi parece normal. Luego te das un poco las pintas estándar que te salen en la mítica revista de Men's Health. En plan, vale, cara genérica, barba corta genérica, corte de pelo genérico, camisa un poco remangada y venga, vía. Y de repente, pero es que es guapo. No, no, chaval, he visto cuáles son las reglas del juego y las he seguido. Yo si viviera en lo alto de la montaña donde podía soplar de todo el mundo, viviría como si fuera el Sasquatch. Bueno, si me lo permites, creo que el término normalidad, entre comillas, está un poco sobrevalorado, ¿no? Sí, Creo que todos somos diferentes. aquí no está permitido usar una falda que ya es tío, pero en Escocia sí. Así que si fuera a Escocia, no pienses que me he salido dos veces en un kilt. En plan, bueno, ¿no sabes lo que llega a molestar a veces? De hecho, el sábado me fui a hacer un poco de buceo y recuerdo que antes de que subiéramos a los botes, yo dije, espera un momento. Di un par de pasos más, me medio aflojo el equipo, meto la mano, lo bestia, en el traje, me ajusto y digo, vale, ahora podemos empezar. ¡Ras! Que te parece, es una cosa muy tosca de lo que hablar, pero a veces también hay que buscar un poco el confort personal para poderte sentirte en un confort social. Es muy interesante eso que dices y creo absolutamente que es así, sí. Dicen también que cuando vas a hacer bueno, cuando vas a hablar en público, ¿no? Que te recomiendan, pues si llevas gafas, normalmente llevar las gafas o ir vestido de una forma de la que te sientas cómodo para no hacer gestos extraños. Es frecuente lo de las gafas, las personas que van a hacer una exposición en público, que no llevan gafas, es frecuente que tengan el tic de colocárselas, inconscientemente incluso sin llevarlas. Yo, por ejemplo, ahora que ya después de que sacara tras mucho tiempo el carro a conducir, estoy empezando a conducir con él. Y yo, por ejemplo, tengo el hábito de... Me gusta escuchar música mientras conduzco, porque así estoy menos tenso. Y podía donde me dé la gana. El primer viaje lo hice en silencio y estuve súper tenso. Los hice con música, estuve tranquilo. Y ahora puedo ir donde me dé la gana. Siempre en que encuentre un álbum que merezca la pena. Y hablando de viajes, ¿llegaste a volver alguna vez al lugar donde naciste? Sí, he vuelto en varias ocasiones, de hecho volví hace poco. Aunque siendo sincero,
me invade un sentimiento de nostalgia esos lugares. Y, y cuando volviste para allá, ¿fuiste tú sola o fuiste con tus padres o cómo fue la cosa? Claro. Eh, Volví yo posteriormente de visita y posiblemente mis padres en alguna ocasión también volviesen. No es que mis padres hubiesen reformado tanto el pueblo, sino que en los 90 esas zonas que estaban tan aisladas, Espera, ¿reformaron el pueblo? claro, no es que lo reformasen. En los 90 esos pueblos del interior que estaban bastante aislados y en los que los inviernos son bastante duros y nos quedábamos incomunicados en muchas ocasiones, ese pueblo, como tenía tan pocos habitantes, no tenía todavía suministro eléctrico. Sí tenía suministro de agua, agua corriente sí tenía y servicio de alcantarillas y tal, faltaría más. Aunque todavía había casas que no tenían el baño como lo entendemos ahora, ¿no? Sino que lo que tenían era, digamos, en una zona de la casa, en el primer piso, un agujerito en el suelo Con unas marcas de dos pies, ¿a que sí? con unas marcas, pues, podrían tener las marcas de tanto uso. No, pero me refiero a uno que tiene una especie de... que es un agujero, que es como una especie de es como la placa de una ducha, pero tiene hecho en relieve hacia arriba unas marcas en forma de dos suelas. Claro, tú estás pensando en una letrina moderna. Vale, No, pero eso ya es era moderno mucho para más, el era pueblo. incluso más arcaico que la letrina moderna, que por cierto me encanta la frase de letrina moderna. Sí, no. Eso lo que era en el piso superior de la casa un agujero en el suelo que comunicaba directamente con las cuadras. Entonces debajo de las cuadras había un agujero. Y bueno, pues la gente hacía ahí sus necesidades y caía debajo en las cuadras. Al día siguiente se tapaba con tierra y eso era el servicio de alcantarillas tradicional de la zona. Ujú. Lo que ocurrió es que en los 90, cuando nosotros llegamos allí, todavía no había suministro eléctrico. Entonces, a raíz de que mis padres llegaron con una niña y de hacer bastantes peticiones al ayuntamiento, pues entonces empezaron a traer ya el suministro eléctrico, empezaron con la electricidad, con las farolas públicas, a traer electricidad a las casas, o sea, en ese sentido sí que Espera, fue un gran impulso. que me enteréis bien. ¿Dices que eso fue cuando volvisteis ya tú de mayor? ¿O la primera vez que fueron tus padres allá decidieron, me gusta el sitio? Cambios, cambios, cambios. Más o menos, más o menos. En la zona del rural era una zona donde, como sabes, desde hace bastantes años había un éxodo rural, ¿no? La gente se iba de los pueblos hacia la ciudad. Mis padres, que ya tenían una mentalidad un poco hippie en aquel momento, habían ahorrado una pequeña cantidad de dinero, en aquel momento 1.000.000 de pesetas, después de mucho trabajar. Sí, lo que son actualmente 6.000 euros, muy poquito. Y con esos 6.000 euros querían Here empezar de comes the cero. money, 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 money. Me temo que no tengo una mesa de mezclas que hace sonido gracioso como en la radio. Si no, ya estaríais más que hartos de que pulsara todos los botones cada 2x3. Necesitas una. Necesitas una. Y nada, cuando llegaron allí con una mentalidad un poco hippie, ¿no? Y sus 1.000.000 de pesetas, pues compraron lo que pudieron comprar, que fue una pequeña cuadra. Y esa cuadra la fueron reformando y a partir de esa cuadra hicieron una vivienda que posteriormente siguieron reformando y la convirtieron en una casa de turismo rural y en una cantina. Entonces eran pioneros en el pueblo, ¿no? Por allí había una ruta circular que todavía se puede hacer y es preciosa, la recomiendo encarecidamente a quien vaya a visitar el Caurel. Hace Vilamor, Castro Vilar y Froixán, es una ruta de unas 4 horas aproximadamente. Entonces la gente que iba a hacerla después de las 4 horas andando, pues les apetecía tomarse algo y se encontraban justo a la salida de la ruta esa pequeña cantina que habían hecho mis padres, que era una cosa muy pequeñita de 2 por 2 metros cuadrados. Muy pequeñita, dentro recuerdo que era una barra y había 2 mesas pequeñitas en las esquinas. Posteriormente ya fue cuando hicieron la casa de turismo rural, que en realidad más bien sería un albergue, y eso era 2 colchones de 2 metros, uno colocado enfrente de otro encima de unas plataformas de madera muy similares a unos palets, y ahí pues dormía la gente, traía su colchón y pasaba la noche, y era dormir más desayuno sobre unas 1.000 pesetas creo que cobraban, o algo menos, 800 pesetas o una cosa así de la época. Oye, pues nada malo, es un pequeño negocio. Sí, un pequeño negocio, la verdad que bueno, pues bastante hippie, decían que ellos lo recuerdan con mucho cariño porque conocieron a mucha gente diferente.
Somos bastante hippies, pero vamos aquí a armar un tinglado importante. Hacemos una senda que te deja con sed y al final casualmente está en mi bar. Sí, la verdad es que eran unos visionarios. Fueron Mm. unos visionarios ahí. Y he de decir que la última vez que volví, que fue nada, hace unos meses, pues el pueblo había crecido muchísimo. Me encontré un montón de niños en el pueblo ya y había ya una casa nueva de turismo rural, o sea, una casa grande. Y aparte de eso, si llega a volver a hacer otra inversión de ese tipo, o has hecho tú o tus padres alguna cosa de esas. No, la verdad, no, no. Una vez que se abandonó eso, pues desgraciadamente hubo un pequeño incendio y ardió y se dejó la cosa abandonada. Ujú. Ya nos vinimos para Vigo y ya empezamos pues la vida en la ciudad, ¿no? A un poquito el sálvese quien pueda que se lleva en esta jungla de hormigón. Ujú. A ver, a mí no me preguntes porque yo aborrezco la ciudad. Es porque estoy donde está el trabajo de industria. Porque si no, me habría largado al campo yo también. Pero, pero me refiero a lo que te había preguntado es, desde entonces no volviste ni tú ni tus padres a hacer ninguna clase de de inversión, ¿no? Inversión. No. No, en su momento me habías hablado de que quieres meterte cosas de inmobiliaria, tú. Sí, bueno, pensando, yo que pienso mucho, ¿no? Y buscando la forma de ganar dinero sin tener que trabajar demasiado, que por desgracia es difícil. Se me había ocurrido algo que yo pienso que hemos llegado a esta conclusión millones de españoles, ¿no? Que sería comprar pequeños apartamentos, pequeños estudios y ponerlos en alquiler. Pero bueno, no sé si después de la crisis del ladrillo eso es una gran inversión o es más bien sepultar dinero. A ver, inversión es porque eventualmente la gente tiene que vivir. Lo único que... y todo el mundo te va a decir que cuando tienes esto de estudiante le interesa tener un piso, vivir en un piso compartido, decir, vale, cojamos, te dicen 300, lo hacemos entre dos, pagamos 150 cada por barba y lo vamos tirando guay con la beca. Eso no tiene salida. Lo que no se puede pensar está en que la gente va a tener 5 casas para uso personal y que se las puede comprar. Que ahora, es decir, el problema está en que las inmobiliarias construían por construir. ¿Por qué? Porque decían, no, es que el turismo nos va a llevar para siempre. Ya, y cuando de repente no puedes meter turistas, ¿qué? Ya. Porque recordemos la temporada en la que Vigo no entraban cruceros. Ujú. Sí, la época del COVID y todo esto, ¿no? Hmm. ¿Tú qué hiciste durante Sí. todo aquello? ¿A ti cómo te pilló? Bueno, como sabes, yo soy enfermera. En aquella época estaba haciendo las prácticas de la carrera de enfermería. Es una carrera que ya estudié así, ya no tan joven. Eh, y bueno, recuerdo ese día perfectamente. Empezaba en la televisión el asunto del COVID, ya en las noticias salía que había una nueva enfermedad que se propagaba rápidamente, que estaba en China, que decían que estaba controlado. Como con normalidad yo fui al hospital y ese mismo día que fui al hospital ya recuerdo el ambiente muy enrarecido. En ese momento estaba en una planta de oncología, de tratamientos, de quimioterapia, donde las personas, como sabes, están inmunodeprimidas y son muy vulnerables a la enfermedad. Cualquier patología puede... Que eso es un pequeño inciso. Que yo recuerdo que cuando iba a comenzar la cuarentena, un día que estaba en el supermercado, esperando un poco la cola para tal, y yo noté como el aire cargado, como si estuviera todo un poco más oscuro, pero en realidad no estaba más oscuro. La gente, pero y yo me quedé en plan, esto debe ser una especie de sensación parasensorial, como dices, uy, aquí mal rollo. Porque, quiero decir, no es algo que existe realmente, lo de, no, es que es un parasentido, no, pero ese número tiene un poco instinto. Ujú, Que dirás, no es que sea algo mágico, Neuchones simplemente reconoce patrones, que se sabe bien que el cerebro reconoce patrones y funcionaba así, a base ujú. de reconocer patrones, y hace cálculos también en la trastienda y a veces te da sensaciones de, antes de que tú las pienses, que es algo con lo que se creó nuestros ancestros, en plan, uy, veo una forma oscura en medio del bosque y estas solas, largo. Que hoy día veo una sombra oscura en media de la noche es ropa. Y dices, oh no, mi cerebro de cromañón me ha hecho salir corriendo de la ropa. Ja, 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 pobre estúpido, ya, pero antes era un tigre. Sí, es Y el cierto. cerebro no evoluciona en un término de
1000 años, 2000 años, 5000 años. Se evoluciona a lo largo de millones. Así que todavía tenemos un poco eso gastado, al igual que también tenemos apéndices y todo eso. Sí, eso que dices es muy interesante y me recuerda un poco también a los estados de estrés y de ansiedad, ¿no? De cómo ha evolucionado como el tiempo, cómo al principio la ansiedad y el estrés era un mecanismo de defensa, veo un estímulo que me provoca estrés, entonces me sube la adrenalina y tengo más capacidad para salir huyendo, y cómo ahora se ha convertido en otro tipo de estrés. A mí me genera estrés un trabajo al que estoy sometido, del que no puedo, tengo que seguir enfrentándome a él, pues porque necesito el dinero para seguir viviendo. Entonces este estrés se va acumulando y al final desarrollo un estrés crónico, ya que no logro desconectar de eso. No es un estímulo del que pueda huir, sino simplemente es un estímulo con el que tengo que aprender a convivir. También cabe decir, la época contemporánea, porque decir la época moderna, parece, ya no estamos en la época moderna, esa es anterior, pero cualquier cosa. La época contemporánea está llena de sobreestimulación y por todos lados. Quiero decir, no solamente las ciudades y la cantidad de gente que hay, sino que simple motivo de, por ejemplo, estar viendo la tele mientras estás con el móvil o estar escuchando algo. Es decir, antaño la gente hacía una cosa a la vez, dos cosas a la vez, se tomaba una siesta, lo típico que te con sus padres. Tus padres que es, yo hacía mis cosas, luego me tomaba una siesta, me tomaba el día con tranquilidad. Eso como hace el tiempo vamos compactando más el tiempo. Vale, es cierto que yo tengo las mismas 24 horas que tenía el emperador Marco Antonio y él hacía mucho más con ellas que yo. Bueno, yo no soy emperador romano todavía. No, aún estamos a tiempo de revivir el imperio romano. Y hay que saber gastar el máximo de su tiempo. Pero también cabe decir que con la excusa de aprovechar el máximo del tiempo, a veces lo perdemos más. Decimos, no, yo voy a estar en el baño haciendo mis cosas mientras miro las cosas por el teléfono. Y así hago dos cosas a la vez, pero en realidad vas a acabar. Hace 20 minutos que terminaste de cagar y sigues mirando salseo por Twitter. Sí. Y dices, vale, ¿qué hago yo aquí hora y media en el retrete? Sí, eso que dices es interesante, ¿no? Y me recuerda un poco al concepto de multitasking, de hacer varias cosas al mismo tiempo para ser lo más productivo posible, ¿no? Realmente eso entiendo yo que nos aleja de nuestro ser, ¿no? Y nos aleja de lo que llaman el mindfulness, que está ahora tan de moda, que es el conectar con el momento y con lo que estás haciendo ahora mismo. Bueno, ahora ya sabes, como sabes, la salud mental es un tema que está súper en auge a raíz de la pandemia, de todos los suicidios que hubo y de todos los problemas de salud mental que se desataron y que se agudizaron en plena pandemia, porque durante esa época yo trabajaba en las plantas de psiquiatría del hospital y recuerdo que en esa época teníamos muchísimos casos nuevos de enfermedad mental, de gente de intentos de suicidios, de nuevas depresiones diagnosticadas, de nuevos diagnósticos de ansiedad, entre otras cosas más serias, como puede ser una esquizofrenia. Y procesos que estaban controlados con medicación, que es muy frecuente, ¿no? Una esquizofrenia bien llevada con tratamiento, pues una persona que puede ser perfectamente funcional y que puede estar, pues puede realizar su trabajo con normalidad y puedes no percibirlo. Pues esta gente se descompensaba en ese momento debido al estrés de la situación y al encierro en el que estábamos. Sí, porque tenéis que tener en cuenta el estrés, la falta de certeza de qué está pasando, qué va a pasar o hasta cuándo vamos a estar así. Claro. El hecho de que estar encerrado afecta mucho, que también afectaba a la gente que tenía problemas de salud mental y física, en plan, que les convenía salir afuera, lo empeoró. Gente que tenía conexiones interpersonales malas llegó a violencia de género a aumentar, porque si ya X e Y se llevan mal apenas viéndose 5 minutos, 25 minutos al día, imagínate encerrarlos juntos. Sí, sí, efectivamente, hay muchísimos papers sobre ese tema, sobre la pandemia. Que ahora que estamos resolviéndola, ¿no? Es un tema que ha estado muy en auge, sobre el que se han hecho muchos estudios y sobre el que se siguen haciendo estudios. Y efectivamente se ve eso, que se ha incrementado tanto el uso de psicofármacos, que son las medicaciones que se utilizan en salud mental, como el aumento de casos de violencia de género, desgraciadamente, que es algo que arrastramos desde hace muchos años. Aunque también cabe decir que pasó todo el mundo muy listo. Dicen, no, es que ahora que lo veo desde ahora yo opino que esto fue mala idea, o estuvimos muy poco tiempo, o estuvimos demasiado tiempo, o no debía de ser tan cerrado, ya, pero en el momento la gente ni siquiera sabía juntar 1 más 1, en plan, coño está pasando. Y normal dijimos, bueno, pues tenemos dos opciones: irnos de demasiado fiados, y la cosa que no sabemos cómo de letal es, puede jodernos vivos, o irnos demasiado confiados,
Y bueno, pues que sea el problema de yo del futuro. Claro, realmente el COVID ahora tenemos un recuerdo de él que quizá no sea el que más se ajusta, ¿no? En muchas ocasiones, porque es cierto que veo bastante extendida el pensamiento de que el COVID es una gripe. Claro, el COVID es más o menos una gripe en este momento porque tenemos inmunidad de grupo y porque estamos la mayor parte de la población vacunados. Entonces ya hemos creado una inmunidad. Pero en un principio la gente que no estaba inmunizada con un virus nuevo, que sí que era letal, yo recuerdo que en una planta en la que estuve de críticos, en una UCI COVID, recuerdo que la gente entraba, una chica joven en concreto de unos 35 años, una paciente sin patologías previas que ingresó por COVID y entraba hablando por teléfono en la silla de ruedas, atraía un celador. Sí, me acaban de detectar COVID, pero no te preocupes, que me encuentro bien. A ver, dicen que bueno, que me van a ingresar, pero yo me encuentro bastante bien. E ingresaba en la planta respiratoria de neumología. Esa misma noche, esa paciente la trajeron a la UCI, que ya es críticos, porque no lograba respirar. Fue entubada para poder hacer una respiración asistida y a la noche siguiente falleció. O sea, gente joven que sí que fallecía. Sí, pero me refiero también, este es un problema de un caso inverso de la diatriba, no. Del caso de lo que se llama el ejemplo de la bolsa de la cesta de fresas. Si yo te digo que yo tengo fresas y dices, ah, qué bien, me dejas unas pocas. Voy a ir a mi cuarto, voy a coger las más bonitas y las más chulas y las más preciosas y le voy a meter la cesta de ellas. Y te voy a llevar una cesta y vas a pensar que todas mis fresas son maravillosas y estupendas. Cuando me deja atrás las feas, las verdes y las que están pochas. Es el mismo motivo porque la gente recuerda en plan, oh, la música de los 90 era tan buena. No, lo que pasa es que tú estás ignorando todas las canciones malas de los 90, has guardado las buenas. Y cuando estás pensando, eso también se aplica de manera negativa a afectos malos. Cuando estás teniendo una mala relación con alguien, recuerdas todas sus puñeteras cagadas y como que dejas un poco de lado las veces que has estado bien. Y con eventos, también se afecta para efectos de eventos traumáticos, como puede ser una pandemia. Recuerdo en plan, también habrás visto gente que entraba joven, no le pasaba nada, lo llevaba bien y luego salía. Al igual que gente entraba, estaba mayor, lo pasaba y luego salía por ahí haciendo una flexión y en plan, venga, y ahora al bingo. Y a la tarde volví en plan, me den por segundo episodio, venga, me das otro y me volví al bingo después. Y salía. Depende, es decir, esto va a ser muy polémico, pero la medicina no es una ciencia exacta. No, desde luego no lo es. No es, en plan, no, te tomas el paracetamol y automáticamente estás curado. No, para empezar, hay gente que no puede tomar paracetamol. Ya con eso nos pegamos un tiro en el pie bien gordo. Hay una broma por ahí que me hace mucha gracia, que es que entra un tipo en la consulta del médico y antes de tal le pregunta, ¿es usted alérgico a algo? Sí, al paracetamol. Y el médico empieza a llorar. No, joder, voy a tener que hacerlo lo difícil ahora. Sí, bueno. Y también depende de la persona. El libro ese que tengo por ahí que se llama Stream Ownership, que fue escrito por Jocko Willink, que es un tipo que yo sigo por internet, que también tiene un podcast y todo eso. Es un tipo que en un momento cuando le entrevistaron en Joe Rogan, contó acerca de que cuando fue el comienzo del COVID, cuando estaba a lo bestia, le pilló en plena gira. El tipo es un ex Fuerzas Especiales, es un ex Navy SEAL y tiene una compañía que hace suplementos deportivos y hace jiu-jitsu. Y le pilló en plena hacer vueltas con jiu-jitsu, que es grappling. Así que él estaba, cuando no sabía de todo si iba a ir o no iba a ir, o cuando estaba yendo o no estaba yendo, el tío seguía por ahí diciendo, no me la voy a cortar ahora. Seguía, venga, perdón de manos, venga a rodar con gente, uy, estoy siendo un poco raro, tanto da. Rolar, viajar en todo el país. Luego resultó, al parecer, debí de pillarlo de lleno, pero el tipo dice que se sintió un poco raro una semana, en plan, me siento un poco tirante de los hombros y tal y cual. Hoy solamente voy a hacer ejercicio suave, en plan estiramiento. Y lo acabó pasando, pero en plan, se lo comía a bocajarro y luego lo pasó casi sin darse cuenta. También cabe decir, es un pavo que hace ejercicio todos los días y se levanta a las 4:30 de la mañana. Ya ves. Es un esfuerzos especiales que esa gente les hacen hacer dominadas hasta que se les muere el alma. Y obviamente todos los que han estado en el ejército, todo el mundo que ha estado en el ejército, te contará que los médicos allí te chufan inyecciones antibióticos hasta que
maten todo lo humano que haya, todo lo que Sí. esté vivo dentro de ti. Y también, así que, si me dices que un tipo que es un literal armario viviente, que es anchísimo, no muy alto, pero es un mundo. Y que hace que de vez en cuando hace ayunos de un par de días. Y con casi 50 años me podría doblar, pero como si fuera un folio. Me creo que el tío se lo comiera de lleno. Ahora, otra historia es la que todo el mundo te cuenta. Fue la abuela, que la abuela estaba un poco para allá, le pilló y se fue. También otra historia que conozco, que esta sí que pasó a un amigo de mi padre, que yo conocía personalmente, que se llamaba José. Bueno, muertos siguen manteniendo el nombre, se llamaba José. Se llama José, pero ahora está muerto. Que murió este año pasado. Y él era una persona que siempre sudaba de todo. Era el mítico lobo de mar. Ujú. Y el tipo había bebido, fumaba poco. Pero bebía, se iba de juergas, toda clase de cosas. Y era bastante mayor y se mantenía bien. Así que cuando él se negaba a vacunas, se negaba a máscara, en plan, bueno, hasta ahí yo compro tu decisión. Es tu punto de vista. Lo que ya no le compartí el punto de vista es cuando oí la historia de que él estuvo una semana, 2 semanas más sintiéndose fatal, no quiso ir al médico. 3 semanas mal, 4 semanas le acabaron arrastrando sus familiares porque estaba fatal. El médico lo vio y dijo, pero esto está fatal, póngalo en coma inducido. Y de coma no Ya, salió. ya. Pero en el momento que pasas varias semanas estando mal y sudas y te tienen que arrastrar tus familiares medio tocado hasta el hospital, la culpa es tuya. Lo siento, pero la culpa es tuya. Es tu Ya. decisión, obviamente. Si yo me encuentro mal y no quiero ir al hospital, es tu decisión y son tus consecuencias. Pero no voy a decir, no, es que es porque no se vacunó, o no, es porque no usó máscara. A ver, sentirte enfermo varias semanas cuando tú rara vez enfermas, yo veo banderas rojas ahí. Claro, sí, y esto no es una ciencia exacta, ¿no? Puede ser una Obviamente. persona que tenga, claro, obviamente llevar un estilo de vida saludable, pues no ser fumador, Claro. hacer ejercicio, hacer deporte, No mucho de esas cosas tenía. comer adecuadamente, no beber alcohol, pues todo esto influye en que tengas una mayor esperanza de vida y que tengas una mayor resistencia a priori de las enfermedades. Sí, lo que hacemos en las comorbidades, creo que es, comorbidities, no sé cómo se traduce en español. Comorbilidad. Comorbilidad. Joder, estoy Sí, demasiado anglizado. Y, por ejemplo, si tienes una diabetes galopante y hasta el punto de que has estado a punto de cortarte el pie varias veces, te veo un poco en peligro. claro. Pero de eso y de cualquier cosa. Hombre, Si claro, tienes de una la primera diabetes mañana. galopante y coges el SIDA, pues meu. Claro, claro, sí, 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 sí. Sí, efectivamente. Que yo no soy médico. Por amor de Dios, no cojáis mis consejos médicamente, porque luego oigo una demanda de uno de tus oyentes. Si te siguió y ahora está muerto y ahora te cae una demanda. No, 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 no. Yo no soy nadie. No sigáis mis consejos médicos, no sigáis mis consejos políticos, no sigáis mis consejos económicos, porque os llevaré a la ruina. Si queréis mis consejos en cuanto a qué videojuego jugar, jugad al Elden Ring, que está de vicio. Pero más allá de ahí, yo no recomiendo nada más. Y Bueno, pues yo como sanitaria sí que recomiendo no fumar, no beber alcohol, hacer deporte si es posible 30 minutos al día y comer adecuadamente una dieta mediterránea o una dieta adaptada a las necesidades específicas. Pues un vegano, una dieta adaptada al veganismo, el que sea vegetariana, una dieta adaptada. que es otra cosa, que en cuanto al veganismo y todo eso, hay gente que te dice, no, es que yo me sentía mal del estómago, empecé a dejar de comer carne, empecé a sentirme estupendo. Hay gente que te dice lo opuesto, hay gente que dice, yo me sentía un poco raro hasta que comí solamente carne y de repente estoy estupendo. Pero si quiero retiro, si me ocurre siquiera retirar el pan de mi dieta, yo me voy a sentir miserable. O si dejo de hacer cosas, o si dejo de hacer tal, dirás, hay gente que te va a contar, no, tienes que ser vegano porque a mí me pasó esto. Ya, pero es que tu cuerpo es un mundo diferente de otra persona, del mío. Yo, por ejemplo, como una burrada de carbohidratos y yo estoy casi siempre cansado
pero soy capaz de tirar para adelante y hacer muchas cosas en el día. Si me quito de carbohidratos y de repente voy limpio, es como si acelerara sobre hielo. Tengo tanta energía que no hay quien me aguante. Sobre el tema de los carbohidratos y de estos asuntos. Bueno, yo no soy nutricionista, ¿eh? Yo soy enfermera generalista. Pero por hacer así, ya que sale el tema de la alimentación, lo que se recomienda normalmente en nutrición no es dejar un nutriente fuera. O sea, en principio una dieta variable y saludable incluye todos los grupos de alimentos, pues carbohidratos, las hortalizas, las verduras, las frutas, también las carnes. Si una persona quiere dejar la carne, claro que puede dejarla y puede tener una dieta igualmente saludable y variada sin comer carne. Lo que no son muy recomendables son las carnes rojas. Es cierto que se recomienda tomarlas con moderación, al igual que el azúcar, al igual que el alcohol, que bueno, una persona puede tomar una unidad al día de alcohol, que es aproximadamente una copa de vino, podría tomarlo y entrar dentro de los cánones de lo saludable. Pero no es que comer carne sea más saludable o menos saludable. Es un tipo de dieta y se puede comer o no. Así como el veganismo. Sí es cierto que el veganismo habitualmente requiere un suplemento de una vitamina llamada B12, porque al no tomar nada de origen animal, pues es frecuente que haya un déficit de esta. Pero también es una dieta saludable que si se hace correctamente adecuada y simplemente hay que adaptarla al perfil del individuo. A ver, en mi opinión el ser humano está hecho para comer prácticamente todo, prácticamente siendo el asterisco, obviamente, porque decir, vale, no podemos comer patatas crudas, no podemos comer carne pasada, no podemos comer ciertas plantas sin cocinarlas, y por no decir que hay animales que ni con los cocines son buena idea. Ya es por un murciélago, una sopa de murciélago. Sopa de macaco, una delicia. Pero quiero decir, vale que hubo temporadas en la historia humana donde no siempre había algo que echarse a la boca y tienes que tirar. Que bueno, me pregunto qué estaba intentando el primero que inventó la leche. Pero, por ejemplo, que existan peces del Ensenado que se llaman los mógeles, ¿puedo pescar uno? Sí, claro, nadie me lo impide. ¿Vas a ver algo? No necesariamente. Yo cuando fui a la Asociación de Micología, decían, busca vuestra propia seta, aquí la reconocemos y decimos que esta se cocina y si merece la pena o si os matarán. Y yo cogí unas muy chulas en el parque y dijo, ¿estas qué tal? ¿Se pueden comer? Ah, sí, no son venenosas. ¿Y qué tal? Pues sabe muy musty, no te merece la pena. Sí, no estaban sabrosas. Tanto me dijeron, no, tienes que darles todo esto para que mínimamente sepan algo. Y no me voy a molestar entonces. Porque para eso me cojo unos champiñones del supermercado. Bueno, pienso que las setas, en mi opinión, las setas al igual que tantos otros alimentos como puede ser el tofu, a veces no es tanto el alimento en sí, sino cómo se prepara para darle sabor, ¿no? Quizá una seta, sí, si la haces a la plancha, pues igual no es muy sabrosa, pero si le haces al ajillo y le echas su perejil y un poquito de sal, a lo mejor ahí ya cambia y ya está un poco más buena. Mira, con todo el respeto a la cocina de mi madre, te voy a decir, mi arroz es superior al suyo. Sobre esto voy yo a pelear. Porque mi madre tiene una idea de arroz que es arroz, agua, olla, tapa, vía. A mí me gusta hacer arroz tipo paella, me gusta sazonarle, buscar un caldo y tal y cual, y que quede crujientito por abajo, como si fuera un poco en plan... Es decir, la gente que me siga por Instagram, antes de que empezara a dar la vara con lo del podcast, había subido unas cuantas fotos del arroz pegado que había hecho, que es como parecido a una receta de Puerto Rico. Parecido, no clamo ser tal. También una idea similar a lo que es la paella valenciana, ¿no? Sí, esta paella finita y pegada. ¿Cómo le llaman? ¿El esparreto? ¿Cómo le llaman No a lo este sé. pegado? Yo sé que una vez a Jamie Oliver me enviaron amenazas de muerte por hacer una tortilla deconstruida, así que yo no clamo que esté haciendo nada, yo hago arroz con cosas a mi puta manera. Muy bastante sabroso, doy fe, que la probé el otro día y nada mal ese arroz frito. Sí, de hecho el mío, el bueno está allí en la olla ahora mismo, que es con lo que comí yo. Pero bueno, un poco volviendo al tema acerca eso de la medicina y todo eso. ¿Y tú nunca has estado internada en una zona
que esté en una zona médica por una enfermedad a largo plazo, en una zona psiquiátrica tal vez, o en alguna cosa de esas. No he estado internada, pero he trabajado algún tiempo en la unidad de psiquiatría, en unidades de psiquiatría. He estado tanto en una unidad de agudos como crónicos. Espera, ¿cuál es la diferencia entre agudo y crónico? Porque eso es como preguntar, ¿cuál es entre grave, crónico y agudo y serio? Es una pregunta interesante. Normalmente cuando Espera, es una pregunta interesante de esas de 3 horas, como la diferencia entre roca y piedra, porque No, porque con eso me arrepentí. no. Nunca preguntéis a un geólogo la diferencia entre entre piedras y rocas, porque os vais a ganar 3 horas. 3 horas de que os sienten y poco menos que os atan a la silla y os demuestren lo ignorantes que sois la diferencia entre una piedra y una roca. Pero explícame entonces, ¿cuál es la diferencia entre agudo y grave? Agudo y crónico. Una enfermedad mental se considera crónica cuando es para toda la vida. Desgraciadamente, la mayor parte de las enfermedades mentales, no todas, pero sí que gran parte de ellas suelen ser crónicas. Por desgracia, nos quedamos con el cerebro con el que nacimos. Al Sí. menos yo. Bueno, el cerebro es el mismo, ¿no? Lo que luego se pueden ir modificando en él pequeñas cosas. Sí, cada año más estúpido. Sé cómo va, sí. Agudo, por el contrario, sería o bien una patología, una persona que ya presenta una enfermedad y en ese momento tiene un brote, tiene un repunte, por ejemplo, una persona esquizofrénica que está haciendo una vida normal y en un momento determinado empieza a tener alucinaciones auditivas o visuales o lo que sea, lo que se llaman, pues eso, alucinaciones, ¿no? Escucha voces o ve una imagen que le habla. Pues eso sería principalmente la diferencia entre agudo y crónico. En mi experiencia profesional, en el área de psiquiatría crónica, eran personas que están estables, que hacen vida normal, que no se integran por completo en la sociedad, entonces que necesitan un apoyo y ese apoyo lo encuentran en este ala específica. Normalmente venían por la mañana de 9 a 2 o de 10 a 2 según el perfil del paciente y ahí pues hacían diferentes actividades enfocadas a mejorar su vida. Pues por ejemplo, es muy frecuente que las personas con patologías mentales tengan problemas a la hora de socializar. Entonces, en estos recintos Doy fe adaptados, de ello. en estos recintos adaptados, pues hacíamos ejercicios para socializar y para conectarse con el mundo también, con el mundo actual y con lo que lo rodea, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito porque sí que es muy enriquecedor. Pues hacíamos actividades como ir a museos con ellos, íbamos al gimnasio, hacíamos talleres de escritura, diferentes tipos de talleres. Sin embargo, la planta de psiquiatría aguda son personas que en ese momento están descompensados. Entonces ahí ya son personas con problemas que en ese momento pues están un poquito más enfermas. Desgraciadamente en el momento en el que yo estaba era muy frecuente los intentos autolíticos, los suicidios. Había muchas personas que habían intentado suicidarse de diversas maneras. Intento autolítico, eso es nuevo. Sí, Pero sí. entonces, ¿qué es ilítico? Lítico es lítico es hacer un daño, ¿no? Autolítico es cuando te haces daño a ti mismo. Es Acabáramos. intentar, pues en este caso, terminar con la vida de uno. Pues eso normalmente también las personas que hacen ese tipo de intentos, desde aquí hago un llamamiento a seguir luchando, eso no es una opción. Hoy parece que el día es terrible, pero mañana vuelve a salir el sol. Y puedo decirlo por experiencia, que trabajando en ese tipo, pedir ayuda, ir al médico, acudid a los psiquiatras y a los psicólogos que están a vuestra disposición y si en algún momento habéis tenido pensamientos de este tipo pueden ayudaros. Pues aquí he tenido varias experiencias con personas que habían intentado terminar con su vida de manera bastante trágica, ¿no? Había lo típico que son una sobredosis de pastillas, desde personas que se tiraron de un séptimo piso, que terminaron en un estado bastante terrible, ¿no? Una persona en concreto que recuerdo se lanzó desde un séptimo piso. A ver, yo no soy médico, pero no creo que después de un séptimo piso quedes bien lucido. No. Esta persona quedó tetrapléjica ya, o sea, no tenía nada de movilidad desde el cuello hacia abajo. Poquito podía mover los ojos y Uf. se comunicaba poco también. Eso, en mi humilde opinión, es peor que estar muerto. La verdad es que sí, era una persona joven y fue bastante trágico. Recuerdo también Sí, sobre otras... todo cuando lo haces siendo joven y estúpido, piensas, no, es que mi amorío adolescente no salió, es hora de mi vida acabada, me voy a tirar. Y luego te pasas 20 años
en una silla de ruedas de esas que van por soplidos y pensando, mira que era imbécil. Sí, Así que, sí, no, y no tanto por si queréis un buen imbécil. consejo, que sepáis que los amores adolescentes son como las civilizaciones antiguas. Como los griegos que pensaban que eran lo más que jamás ha habido y lo más que jamás habrá, y que en la puñetera vida va a volver a ver algo tan grande y tan espectacular. Y luego lo veías, lo leías 100, 200 años después de que ellos fueran todos al tacho, pensando, la madre, pero miren parvos estos. Y Es- a la gente dentro de 100 años nos mira a nosotros en plan, pero esta gente son imbéciles. Es como cuando ves uno de esos documentales de cómo vivía la gente en la época victoriana, que es cuando empezamos ya a tener un poco más de detalles de cómo vivía la gente. Ujú. Y hay documentales en plan, la gente tenía muy llegados por tres por todo, que si plomo en el maquillaje, que si incendios por aquí, que Ujú. si sanidad por allá, que si me en el río arriba y luego cojo agua arriba abajo. Y dices, "Buah, la gente está fatal, ¿cómo pueden sobrevivir todo eso?". Pues los que sobrevivieron. Y luego, Sí, los que luego sobrevivían. en el siglo XX, con la invención de la gasolina con plomo, que la gente venga a llenarse el mundo todo de plomo y afecta incluso al coeficiente intelectual global y todo eso. Y pensando, joder, como gente sobrevivió todo eso. Y ahora nuestros sucesores pensarán, ¿esta gente cómo pudieron meterse tantos microplásticos en el cuerpo y no morir todos? Ujú. Sí, el ser humano es más robusto de lo que parece, ¿eh? Es más Hmm. robusto de lo que parece. Esto de los intentos autolíticos que hablábamos, esto que mencionabas, ¿no? De que a lo mejor alguien es joven, inexperto y por amor hace algún acto de estos y luego se arrepiente. Me recuerda muchísimo a un libro que se llama las desventuras del joven Beber, que trata sobre este tema. Es un libro que rompe en el romanticismo, en la época del romanticismo, y habla sobre esto, sobre un joven que se enamora de una chica que no es correspondido, entonces termina suicidándose. Pues este libro eh, desató en Europa una, una oleada de suicidios, de personas que habían idealizado el suicidio, que por eso, que por cierto, haciendo un inciso, no me gusta mucho hablar del suicidio, por el mismo tema por el que no suelen salir en las noticias, Sí, y porque a veces porque hablar de esto sí, a veces no está conlleva... tan bien y hay lugares en los que mejor ni siquiera mencionarlo, te pueden meter un banne o no sé si voy a tener que meter un pitidito encima de todo esto. Sí, qué lástima. No lo sé, porque Qué hay lástima. canales que yo sigo en los que ni siquiera lo mencionan directamente. Así que de lo que estuvimos hablando ahora, en caso de que haya puesto pitidos, es el... A ver, eufemismo. Un autoadiós. No sé, es que es como lo de antes se decía subnormales, luego era especialitos y luego era necesidades especiales, ahora es minusválidos, ahora tampoco es minusválidos, me cago en Dios, pero usad un término y quedaos claro con ellos, porque hacemos eufemismo para los eufemismos. Vale que subnormal es una burrada, pero coño, a mí minusválido no me molesta. No te molesta A mí minusválido. no me molesta, pero también cabe decir, algunos de los términos como subnormalito sí que eran un poco de mal gusto y hasta el punto de que es como lo de que los negros y la palabra N lo usan ahora deliberadamente para que se joda el resto del mundo. A mí me gusta de vez en cuando sacar mi cartera y poner, mira, aquí está mi carnet de subnormal. Sí, me lo preguntaste Que una a vez. mucha gente se deja de hablar y dice, a ver, no digas eso. Y como cada vez que lo hago, y la vez que lo hice hacia mi tía, que es profesora de educación especial, casi me corre a hostias. Porque decía, Gabriel, esa palabra ya no se dice. Yo no- pero si lo digo yo hacia mí, a mí no me importa. Claro, es que hay discapacidades de distintos grados, ¿no? Entiendo que una persona con un alto grado de diversidad funcional se puede sentir ofendida por eso. Sí, lo que dices es cierto, no hay un término, parece que los términos están evolucionando constantemente, A ¿no? ver, Y que lo que antiguamente era correcto... el lenguaje evoluciona constantemente. Y Mm, eso que el castellano es una lengua hiperestable. mm. De hecho, no sé si alguna vez fuiste a un museo donde habían tapices de la Edad Media, son legibles. Legibles. Legibles en el sentido de coges el Sí, español que está de la Edad Media y aún puedes entenderlo. sí, un El poco inglés de rococó, hace 200 sí. años, ni que lo baje. Ah, eso es verdad, porque también es similar al alemán, ¿no? Bebía un No, poco del el alemán. inglés tuvo, creo que fueron tres reinterpretaciones. Ujú. La última siendo la de Shakespeare. Y eso que Shakespeare se inventaba la mitad de las No palabras. me digas. Y aparte, y también viene un poco de lo que se llama el danés y el germánico y todo eso. Y, por ejemplo, la oda de Beowulf
está escrita en inglés antiguo. Y antiguo es en el sentido de que parece Giverlish. En plan, what the fuck, ¿qué coño es esto? Sí, me lo tienen comentado. Un gran libro también, pero difícil. De todos modos, creo que el escritor del Señor de los Anillos hizo una adaptación maravillosa, ¿no? Que es la versión que está Sí, más extendida ahora. sí, es que es la cuestión. Es como leer Beowulf antes de leerse los anillos, es en plan, espera un momento, esto me suena. Es como haber leído Berserk antes de jugar a Dark Souls. En plan, espera un momento. Aquí esto es un plagio. Esto es un plagio. ¿Crees que bebe entonces? ¿Crees que el Señor de los Anillos A bebe ver, bastante de ahí? Tolkien admitió que le encantaba Beowulf y le hizo Ujú. mil referencias, al igual que he hecho referencias a mitología antigua inglesa y un poco también a la irlandesa. Que la mitología antigua irlandesa tiene tela. El problema está en que tuvo que pasar por un filtro de la iglesia, así que hubo que hacer unos recortes y ediciones por aquí y por allá, pero también súper fascinante. Y eso él decía, sí, a mí me encanta y un poco hago referencias aquí y allá, Ujú. pero lo más tranquilo del mundo. De hecho, el Smaug, el dragón que dormía bajo el oro, eso es directamente de Beowulf. Anda, mira, no tenía ni idea. Sí, de hecho, básicamente, el Hobbit es básicamente un fanfic de Beowulf. ¿Ah, sí? Sí, búscate por ahí un resumen de Beowulf y te contará la historia de cómo va. Que básicamente se resume en... A ver si recuerdo esto, porque... no sé qué canal de YouTube lo habían hecho un resumen, que te da también el descaralle. mm, que decía, vale, imagínate una época, la época antigua, de la época de los señores vikingos. Porque estos son daneses, los daneses básicamente son los vikingos. Y estaba este tipo no es Beowulf, el siguiente no, este no es Beowulf. Y luego dice, vale, un pequeño inciso, va a empezar, el inglés antiguo tiene una manera muy peculiar de tener prosa, porque entra mucho en detalles de cosas que no tienen nada que ver. Lo cual, para describir, va macanudamente. Te imaginas la escena tal cual, pero se pierde por detalles y saltas cosas graves. Porque también cabe decir, es algo que viene una especie de alteración de historia contada por todo el mundo y que cosa que la gente ya presabía porque obviamente todo el mundo había oído hablar con todo eso de parte de su tío y su abuelo. Ujú. La cuestión, cuando entra el tal Beowulf resulta que es un gigachat de la vida, en plan, el tío puede con todo, es la hostia, es un super crack y le llaman porque un jarl, un señor de un lugar, había montado un super salón para hacerse juergas y un troll que vivía por allí, bueno, un troll o lo que fuera, que se llama Grendel, dijo, oye, esto hace mucho ruido. Entró, se cargó unos cuantos y se fue. Pensó, bueno, ahí acaba la cosa. Pero el problema está en que son vikingos. Ujú. La muerte de un colega es motivo para beber y hacer ruido otra vez al día siguiente. Así que, sí, cambiaron la puerta y al día siguiente volvió Grendel y se cargó unos cuantos y se fue. Cambiaron la puerta al día siguiente y fue, venga, una fiesta por los caídos. Ven, pam, 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 pam. Bueno, a ver, no tanto vikingos, sino más bien normandos, aunque bueno, el nombre ha hecho varios cambios y todo ello, pero la gracia está en que ellos tienen una filosofía acerca de la muerte de, el Valhalla y todo esto, eh, así que no les importaba el hecho de que viniera un bicho y se cargara a sus amigos. Ujú. Eso se ve muy bien reflejado en la serie de Vikings, ¿no? De Algo vikingos. así. También cabe decir, yo estoy Como haciendo una trata. referencia a un vídeo el canal se llamaba, ahora me acuerdo, Overly Sarcastic Productions, Ujú. producciones especialmente sarcásticas. Es decir, el 90% de contenido de internet bueno está en inglés, esto te lo puedo asegurar, y Ujú. te está aprendiendo muchísimo por no saber inglés. Y en este lo ejemplificaban, pero un poco parodia. Hacían un dibujo de un hall como los de Skyrim y les ponían música discotequera y focos. Y eran en una cosa en plan. ¡Ah! Y bueno, tras unas cuantas. Cambiar la puerta y la gente muerta varias veces, el tío jamás empieza a ser un problema. Voy a llamar aquí al héroe del país, tal Beowulf, que ya es un crack de los cracks, un chat de los chats, que venga aquí y se enfrente a él. Muy bien, llega Beowulf en plan, ok, y le preguntan a Beowulf, ok, ¿cuál es tu plan? Muy bien, pues él pelea desnudo sin armas, así que yo voy a pelear desnudo sin armas. Y los vikingos fueron en plan, oh, sí, sí, venga, va. Así que llegó en plan, bueno, vamos a hacer ruido.
que viene Grendel, se carga un par de veces en plan, no, soy yo, Beowulf. Y ves que Grendel se topa un tío mazao en plata picada en pleno hall. Diciendo, ok, vale, es otro borracho, ¿ves? Resulta que Beowulf, como tiene poderes de protagonistas, le da la paliza de su puñetera vida y le manda a tomar viento y se queda con su brazo. Y bueno, lo celebran. Y luego resulta en plan, no, hay que ir a por él. Que, no, no, espera. No es que se fuera a poner. Luego volvió a su madre, que no es como en la peli que luce sexy tipo Angelina Jolie, sino era otro gigante que se cargó también con unos cuantos, que vive en el fondo de una cueva. En plan, Beowulf tienes que cargártelos, ok, Beowulf va. No, pero antes de eso le hicieron un poco de pique, en plan, oh, este decían que no es tan bueno, pero perdiste una carrera nada, ya, es que no pude llegar a tiempo porque estaba peleando contra monstruos marinos. Tú Claro. imagínate la cultura de los Dudebro de la universidad y vamos a acertar. Pero bueno, eso es como me lo pintaban en el resumen ese, que es ¿qué tal? Obviamente, la obra original tiene sus pequeños detalles, que si tal, que si cual, pero la idea cultural de a ver quién es el más macho del lugar, en plan, no, es Beowulf que aguanta aguanta el aire durante una hora, y luego se pegó con un dragón, el dragón le abre la yugular, no pasa nada, que está sangrando, pero Beowulf es super chat, pero sí que pasa algo que tenga veneno, en plan, así que, muerto. Y Pues Beowulf es ese, más fuerte que una espada. claro, pues ese es el resumen de Beowulf, que para quien no lo sepa, es un cantar de gesta británico similar en importancia a lo que para nosotros en España sería Don Quijote, ¿no? El Quijote. Sí, pero mucho más antiguo, de la época de la Baja Edad Media y todo. Ujú, mucho más antiguo, pero de Hasta el una punto de que importancia está similar. en alto inglés o sajón, no sé cómo es el nombre. Ujú. Y es puñeterísimo y ilegible para... Si dices, buah, yo soy español de ahora y leo el español de la Edad Media. El inglés de ahora y el inglés de la Edad Media no se parecen ni un perro una castaña. Y esa es la cosa que es súper fascinante. Toda la... Porque durante una larga temporada, ahora no, ahora que de repente los vikingos son interesantes. ¿Por qué? Porque alguien sacó una serie que en realidad no se parece nada a como eran, porque que en plan, oh sí, son vikingos, pero este lleva maquillaje y este hace esta clase de cosas, en plan, oye, que esto no es muy así. No, 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 ni caso. Y las armaduras y los cascos, no, 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 es fashion. Y de repente, como es interesante la serie, todo el mundo en plan, wow, a mí siempre me gustaron los vikingos. Yo recuerdo la época en la que se dibujaba a los vikingos como con cascos con cuernos. Y la gente pensaba que lo llevaban, pero nunca fue así. Eso es un dibujo que venía de parodia desde la Edad Media, que les ponían cuernos para simbolizar que eran malos, porque casualmente hacían desaparecer la gente de las iglesias que mm, tan, que tan generosamente reciben donaciones de ellos, hacia Ah, ellos. ya ves. Bueno, donaciones de fuego también. Pero oye, Sí, todo eso se ve muy bien en esta serie, en Vikingos. Y las y primeras temporadas son bastante realistas, luego lo compró Netflix, me parece, y ya se volvió un poquito más fantasioso. Pero bueno, las primeras partes tengo entendido que son una adaptación bastante realista a la historia de Ragnar, ¿no? Del vikingo me temo que protagonista. vi la primera temporada un par de capítulos, fue interesante, pero no vi más. Tengo el Netflix sí que se dejó mi hermano, pero yo no veo la tele. Un compañero insistió en que viera Invencible, me la vi. Y otro que viera también, esta que también va de superhéroes, que se llama... esta también que es de Netflix. Ni idea. Y las vi, pero yo no veo mucho la tele. No te entretuvieron mucho. Pero eso. Y es muy fascinante la cultura de todo ese lugar. ¿Tú alguna vez estuviste en otro país que tenga algún dinero de mención? Yo qué sé, allí por Inglaterra, Irlanda o Finlandia, algún sitio de esos. Viajé un poquito por Europa, sí estuve viviendo en Irlanda una temporada, unos 4 meses, trabajando de au pair y tal, que es una historia que me gusta mucho porque fui de au pair con 19 años, siendo muy Espera, joven. espera, acláranos, ¿qué es un au pair?
Sí, un au pair es una persona que va a cuidar niños y a hacer algunas pequeñas tareas domésticos. Principalmente es a cuidar niños, ¿no? En el extranjero, a cambio de estancia y alimento, pues te ofreces a cuidar niños y te dan también una pequeña cuantía semanal, que en mi caso pues eran 80 euros. Yo cuidaba a un grupo bueno, a una familia que tenían 5 niños, una barbaridad. Cosa que por cierto es muy curiosa No te porque creas que son tantos. Hay lugares donde la gente tiene más. sí, hay lugares donde la gente tiene más, sí. Irlanda es uno de los países europeos donde más niños hay por cápita, ¿no? Donde las familias tienen más hijos y es muy frecuente que las familias tengan de entre 4 o 5 niños. Esto que a veces se ríen un poquito Sí, los ingleses. aquí en España, más bien Viejistán, como lo tengo oído llamar un par de veces, no lo vemos tanto, pero hay por ahí lugares donde la gente todavía tiene críos y no uno, dos como mucho, una pareja que Ujú. parecen que, no, que es raro. Que no es que decir que no es raro ver a gente con carretes de bebé por la calle, como lo es hoy en día. Porque la Sí. gente que sea de España, pensad, ¿cuándo fue la última? ¿Cuántas veces he visto yo gente con carretes de bebé por la calle últimamente? Ujú. Y sin embargo, ¿cuántos viejos has visto en todos los puñeteros lados? Sí, realmente España es un país que está bastante envejecido. Y sobre lo que comentas del bajo índice de natalidad, que también es un tema muy interesante, creo que eso está bastante relacionado con que bueno, aparte de con la precariedad laboral que vivimos los jóvenes actualmente en España, ¿no? Ujú. Que nos cuesta acceder a un buen puesto. Nos cuesta acceder a empleo en general, tenemos altos índices de paro, pero más allá acceder pues a un puesto con unas buenas condiciones laborales, con cierta estabilidad y con unos salarios más o menos dignos. Entonces yo pienso que la formación, que cada vez la gente se prepara más académicamente. Recordemos que antaño nuestros padres o abuelos sacaban una familia de cinco o seis o cuando fuera con un sueldo Ujú. y no creas que ese un sueldo tenía mucha educación que digamos. Sí, Ahora, es cierto. entre dos padres ocupados con apenas tiempo como para atender al chaval, que le tiene que criar la tablet, poco menos, damos a fin de mes. Sí, sí, además pienso que cada vez tenemos más gastos también, ¿no? Y que estamos en un sistema que cada vez nos estamos volviendo más consumistas, ¿no? Cada vez... Obviamente, si haces una seria mirada a tus gastos, dices, vale, tengo suscripción a esto, que no gasto. Tengo suscripción a esto, que apenas Mm. gasto. Hago esto. Tenemos coches, bueno, buah, yo compro esto, la compro porque me gusta. O tengo esto. Haces un poco de cuenta y dices, realmente estoy gastando un poco tontadas. Sí, ya no solo eso, también considero que lo que llaman obsolescencia programada, ¿no? Que es que los productos que compramos tienen fecha de caducidad. Ujú, Quiero decir, cuando antiguamente en los 60, cuando empezó la revolución industrial, bueno, fue algo anterior, cuando empezó la construcción en máquinas, en cadena, perdón, cuando empezaban a hacer, pues digamos, los frigoríficos y la gente empezó a comprar frigoríficos masivamente, en aquella época se compraban un frigorífico y durarían 40 o 50 años el mismo frigorífico. ujú, Ahora con la obsolescencia programada, esos frigoríficos están preparados para que en 5, 6, 8 años fallen. ujú. Pero esas clases de cosas tienen un porqué. No solamente es el hecho de ja, 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 we like money, así que queremos que saques más pasta, sino que también cabe decir, se sacan frigoríficos nuevos cada cierto tiempo y mantener un soporte técnico por un producto durante mucho tiempo es una carga para cuando tienes una idea de, vale, quiero sacar algo nuevo, algo que sea más óptimo y quiero expandir el mercado. Quiero Claro. decir, podrías Ujú. hacerlo lo de, no, nosotros vendemos martillos. Llevamos el mismo modelo de martillo desde 1900 y tenemos las recambios para martillos y punto. El problema, dices, va, es un negocio honesto, es un negocio bueno, son buenos martillos, llevan funcionando todo ese tiempo. El problema, que luego el mundo, el mercado, que no es justo, ni es limpio, ni es una mierda, alguien te va a venir por la izquierda, te va a sacar, recortar el precio por aquí y por allá, porque tú tienes algo muy establecido, que si alguien te mete alguna cerdada a tu negocio por estas, que si los del otro, que si los del otro reciben subvenciones y tú no, porque están no sé qué cogiendo de innovación, que si alguien te dice no, es que la fábrica es tal, así que hace falta cambiar cosas, y si cambias cosas, cambias parte del equipo que lo tenías mínimamente para poder funcionar con mínima cantidad de gastos.
Sí, Que, sí, claro, hombre, el mercado tiene que seguir funcionando, ¿no? Entonces tienen que seguir fabricando frigoríficos, mira, teléfonos, sí, martillos. la primera clave de economía es si la persona te dice que la respuesta a la economía es algo muy sencillo, no hagas ni puto caso. Esa es la primera cosa. Si te dice que es muy complicado y te empieza a sacar 50 millones de cosas, va a decir, vale, este aún sabe algo. Porque si te claman que la respuesta es simple, no te sabe una mierda. Es como si yo te digo, hey, médica, ¿cómo soy sano toda la vida? Y le dirás, y si te vienen, no, tienes que hacer esto, tomar este suplemento y ya está. Trola. Si te dicen, buf, 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 un médico de verdad te va a decir, buf, bueno. Te va a empezar a sacar 50.000 cosas, te va a decir que compruebas por aquí y por allá, que ni por eso es seguro, que no tomes su palabra por segura porque bien te puede caer un meteorito mañana, y cosas que no. El famoso, los tres círculos del conocimiento. Está las cosas que sabemos, las cosas que no sabemos y las cosas que no sabemos que no sabemos. Y eso es, cada uno es más grande. Pues Y sí. según expandes una, expandes todos los demás. De hecho, el último círculo es infinito, básicamente. Porque quiero decir, yo que sé de un puño de cosas, yo que no sé de matemáticas, soy manquísimo en ella, no sé de economía, no sé de leyes, no sé de medicina, etcétera, 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 etcétera. Pero sin embargo, cuando vas expandiendo, das cuenta de cosas que no solamente hay temas nuevos que no sabías tú que era un mundo de huevos, como por ejemplo edición de audio, pensaba que eran tres patadas, y resulta que ni de coña. Y mm, cosas que no sabía, por ejemplo, acerca de lo profundo que es la historia medieval de África, que es en plan, la madre que me parió. Esto ni siquiera se menciona de pasar mi libro de historia. ¿Ah, sí? Es una historia amplia la de África, claro, es que Obviamente. aquí en los colegios no es algo que se estudie. A ver, porque no es África. Pero si te he puesto lo que quieras, de que lo bueno que tiene Internet, mucha gente aquí, Salvador agita el puño de, oh, es que estos tiempos modernos, la gente está demasiado adicta a Internet y las redes sociales nos han distanciado mucho. Ya, pero las redes sociales también ayudan a unirse con gente. Yo he conocido gente y esos dos libros, por ejemplo, de allí están en inglés, son importados directamente. Que bueno, yo es lo bueno que sé ver inglés y si no fuera el mundo global no los habría conocido. Pero también tiene que decir, tiene sus males, obviamente que tiene sus males, tiene sus problemas de manipulación, que se adicción a estas redes sociales, bla, 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 mil cosas. Pero también tiene sus cosas buenas. Tú puedes subirte a YouTube y buscar acerca de ocultismo y encuentras ocultismo. Y de hecho yo recuerdo bien que un día me lo recomendó YouTube sin querer, que vi un tipo que hacía un análisis de no sé qué cosas desde la Torah y el tío hace y lo veo, 35 minutos y digo yo, venga ya, esto tiene que ser una broma. Y el tío está sentado delante de la cámara y contando como si fuera algo académico, en plan, según la interpretación de Bael es esto es lo otro, según la cámara es lo otro, y yo pensando, ¿qué coño estoy haciendo yo aquí? Y la cuestión está en que tú te imaginas a alguien así, que fuera un tío que viviera en una cueva, tuviera un pentagrama escrito aquí, y tuviera un poco una cámara media abierta ahí atrás. Resulta que es un tipo que está en su estudio, con un montón de libros atrás, con su gorrito este judío, que no me acuerdo cómo se llama, porque el tío lo estudió desde ese punto de vista, y te lo cuenta desde qué referencias hace a tal. Y también hace referencia en plan, también mira a esta youtuber que lo mira desde el punto de vista egipcio o a este que lo desde el punto de vista wiccan. Y es en plan, hostias, ¿cómo he acabado yo en esta parte de YouTube? O sea, lo que hace es estudiar libros sagrados, ¿no? Y hace un estudio desde diferentes religiones, de la perspectiva de otras religiones, sería. Sí, curiosamente cosas que son absurdas y hasta le saca un punto humorístico. En plan, en tal se le menciona como que tienen este y este están relacionados, mientras que en este y este comentan que su relación es más cercana a lo que parece. Y así que hace un pequeño en plan, así que lo tenéis confirmado, están saliendo. Y, y cosas de ese tipo. Pero te puedes encontrar salida. Que yo me muevo mucho por YouTube. De hecho, está a punto de que yo la única suscripción que tengo, aparte del gimnasio, es YouTube Premium. Porque es lo que más uso. Yo no gasto de Spotify, hay gente que paga por Spotify.
Y dirás, oh, qué tontería pagar por YouTube, qué tontería pagar por Spotify. Ya, pero yo estoy conectado a YouTube casi todo el día. A mí me encanta. ¿Es necesario pagar en YouTube para poder subir vídeos y subir contenido, no? No, No es por eso. no hace falta. No, es más que nada porque a mí me gusta estar enchufado con móvil a YouTube y escucharlo como si fuera para podcast. Que la aplicación no te deja tenerlo sin solamente audio. Ya. Y sin anuncios. Está bien. Por el PC le metes Adblock y vía, por el móvil no hay manera. Y ya que estoy enchufado todo el día, dije, ¿qué diablos? 12 euros al mes no es nada. 12 euros al mes son. Sí, bueno, si haces una cuenta compartida, son 18, pero podéis usar 6. Así que Mira. la repartís más. 12 euros me Pero parece te, una te da cosa. lo típico te deja usar la aplicación de móvil con la pantalla apagada, te deja guardar cosas en caché, te deja tener una ventana en pequeñito. Hola. Si en plan puedes tener una aplicación abierta y YouTube en una ventana en pequeño, que yo lo que lo hago cuando lo uso en plan para el GPS, que me pongo un álbum por esas. Y también hay unas cuantos exclusivos, una PC serie y todo eso, que bueno, no las he visto todavía, no te puedo decir qué tal están. Pero eso, y básicamente porque estoy enchufado todo el día. Y te puedes encontrar toda clase de YouTube, de contenido en YouTube. Y eso solo en YouTube. Yo, por ejemplo, todo el mundo me dice, no, es que en Spotify, es que en tal... A mí no me gusta Spotify. Más que nada porque cuando pienso Spotify pienso en traperos barateiros que se creen que son los reyes del mambo y a mí eso no me mola. Bueno, en Spotify hay un Pero en poco de Spotify también te todo, ¿eh? encontrarás de todo. Sí, eso te iba a decir, hay un poco de todo. Y si pagas la suscripción, mucho más, ¿no? Yo porque no pago ninguna suscripción, la Ya sí verdad. que no sé. Pero quiero decir, si es algo que tú usas, no pasa nada en que gaste más por ello. Quiero decir, mi tía, por ejemplo, paga por A3 Media Ujú. y ella gasta mucho de hacer referencias a esa clase de cosas. ¿Por qué? Porque es cosa suya. Hay gente que, por ejemplo, gasta el Photoshop todos los días, varias horas al día. Pagar por Photoshop es lo de menos para ellos. Claro, Porque es su trabajo. claro, claro, desde luego. Porque, a fin de cuentas, quiero decir, obviamente YouTube no es mi trabajo, este podcast es un hobby. Bueno, esperemos que llegue a serlo. Yo ya tengo claro lo que voy a dedicar. Yo voy a ser soldador submarino, que es lo que estoy preparándome. Ujú. Pero este podcast, ojalá lo puedo hacer, empezar como un hobby, porque me sentí inspirado por un par de podcasts que yo seguía. Así que quise hacer algo parecido y ahí acabo un poco convirtiendo en su propia cosa. Y de momento eso es lo que se queda en un hobby. Tampoco he estado demasiado en toda la mesa y mezclos y todo. Pero sí que me interesaría hacer, al menos reembolsar todo lo que he gastado. Claro, cuéntame sobre eso, Gabri. ¿Empezar a funcionar profesionalmente con un podcast o semiprofesionalmente? Con esto es la mesa, ¿no? De mezclas, esto que tenemos Así a la es. izquierda. Porque es un poco complicado conectar dos micrófonos al ordenador, que es como empezó la cosa. Ujú. Y es cuando me dijeron, necesitas una mesa de mezclas que te los mezcle y te los envíe. Y eso es la mezcla que compré. Gasto una Behringer, que es bastante mundana con dos salidas de micro. Ujú. Y se mezcla, lo conseguí por 90, ¿qué fueron? 90... No, fueron 60 70 y largo. Y fue un chollo porque eso le cuesta el doble. Me la consiguieron de parte de una página que las compra al blog y luego les vende como las claves de Steam. Ujú. Los micros estos son eh, Lewitt, ¿no? unos Liwit. Son bastante buenos, la verdad. Son pequeñitos y son básicamente juguetes para el estándar de la gente que me los vendía. Y los cables fueron hechos a mano, ¿no? Y son en plan... No, ¿son de cobertura de oro? No, no son cobertura de oro, son normalitos, pero son hechos a distancia correcta. Ujú. Mm, Oye, tiene muy buena pinta. ¿Y qué tal el sonido? ¿Qué tal recoge música? Por ejemplo, ¿podrías tocar aquí música y hacer una buena recogida de no lo sé. algún cantautor Básicamente, que quiera empezar a tocar no en lo su sé, casa? pero yo he tenido un par de ofertas de gente que esté interesada o en caso de que esto no salga para adelante, comprarme las partes. No recuperaría todo el dinero, pero se lo puedo recuperar, pero estarían interesados. Lo que no sé es qué tal valdría para cosas en plan amplis y todo eso, porque estas son salidas para micrófonos concretamente de este tipo. Ujú.
Habría que investigarlo. Sí, pero básicamente, no te creas que son 300, deben ser 300 euros o en total todo. Ya es una buena inversión. Sí, pero bueno, en equipos de audio son nada. Tú preguntas a alguien que tenga un instrumento cuánto te llegó a gastar un instrumento y te lleva una en la cabeza. Ya, sí, sí, Hay son hobbies que caros. son caros. Tú, si te quieres asustarte, pregunta a cuánto sale dedicarse a la hípica. Sí, también, claro. Por Eso sí eso. debe Y ser la caro, gente sí. que está preparándose para ser piloto, lo siento por ellos, porque tienes que cogerte una avioneta y practicar con ella y meter horas. Y la gasolina no. Si la gasolina es cara, imagínate el queroseno. Ujú. Sí, incluso hay gente que se dedica a volar, ¿no? Que tiene los pequeños aviones privados, ¿Mm? esas avionetas, que también debe de ser bastante caro el mantenimiento y los aviones. Es Los... un cacho de metal que vuela. ¿Qué esperas? ¿Qué vuela menos que el metal? Pues sí. Pero bueno, pues eso. Si podemos hacer que el metal vuele, podemos sobrellevar tiempos como estos. Porque en momentos como estos siempre recuerdo que siempre dice todo el mundo, ya, no, son tiempos malos, que sí hay problemas de... Primero fue el 2008 de desaceleración económica. Luego fue empeorando la cosa, empeoró, la gente está hablando ya de que va a haber guerra, que va a plaga, en plan, ay Dios mío. Para empezar, yo en momentos como este recomiendo investigar un poco acerca de toda la idea de lo que se llaman los ciclos de las edades. Ujú. Que es una que esto gente que de muy castizo la famosa historia de los hombres buenos crean los hombres fuertes crean tiempos buenos. Los tiempos es decir, los tiempos buenos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos malos. Los tiempos malos crean hombres fuertes. Ujú. Es decir, parece una clase de frase que dice uno en plan, no, es que son elitistas y todo eso. Realmente no es tan alejado de la realidad. Para empezar, cualquier persona que estudie un poco de historia te va a comentar que es la cosa más normal del mundo, lo de que un imperio entre en auge y en decadencia. En auge y en decadencia. ¿Por qué? Porque es parte de cómo son las cosas. Tienes que sufrir para que algo merezca la pena y una vez merece la pena, te pones cómodo en él y la gente que ha sido criada en la comodidad lo da por sentado y pone menos esfuerzo y las cosas se acaban pudriendo y acaban poniéndose mal y luego los malos tiempos hacen falta que dicen no, es que los malos tiempos dan hombres fuertes, no, los malos tiempos dan hombres de todos tipos, pero los fuertes son los que los sobreviven mejor. Y la gente con la decisión y la entrega como para hacerlo pueden crear unos buenos tiempos nuevos. Ujú. Y básicamente así todos los imperios, desde el imperio romano, todos los reinos de Asia, de todos lados. Y de cierta manera, hay gente que dice, no, es que el ser humano no aprende de propios errores, es así, es demasiado acostumbrado. No te creas. ¿Sabes por qué? Porque de un tiempo a esta parte yo me di cuenta de que eso se asemeja también a otra cosa que también va por ciclos. ¿Sabes qué otra cosa también va por cuatro ¿El ciclos? qué? Las estaciones. Ah, Invierno, verano, otoño, primavera, verano. Verano. Los hombres... no, espera. Primavera. Los hombres fuertes hacen... ¿qué es la parte de que yo me lío. Siempre estará desde el verano o la primavera. primavera, verano. Espera, no, no, sí, ¿cuál es cuál? Primero primavera, luego verano, Sí, sí, otoño, espera. invierno. Los hombres fuertes hacen buenos tiempos. Primavera. Todo florece. Nos acostumbramos al buen todo. A los días largos, a las cosechas amplias. Nos ponemos cómodos. Nos volvemos complacientes, débiles. Los hombres débiles crean malos tiempos. Otoños. Malos... no, los tengo uno atrasado. Por esto siempre me liego esta parte. Otoño. Crean malos tiempos. Se pudren las hojas. Empieza el frío. Los hombres débiles crean malos tiempos. Los malos tiempos crean hombres fuertes. El invierno. Y volvemos a primavera con la fuerza del renacimiento. Ujú. Ha quedado como el culo porque me he equivocado completamente de dónde se empieza. Nada, Pero pero se creo que entiende. se me entiende lo que quiero Sí, decir. perfectamente. Esa es mi teoría. Y de cierta manera, cuando juntas eso con un poco el punto de vista estoico, hasta das cuenta de que puedes un poco
soltar un poco las manos y darte cuenta de que eventualmente todo acaba volviendo. No es como la gente dice, oh no, es un tiempo decadente, realmente esto es una referencia al Rana Dandra de la mitología, ahora van a venir 12.000 años de decadencia. O sea, pavo, fuma menos. 12.000 años de crisis no es posible. Y yo te digo, el ser humano ya ha pensado que se iba a acabar cuando fue la Guerra Fría. Y no se acabó, de hecho estuvo mucho más cerca entonces. Estamos bien. Que dirás, oh, pero interesados en destruir el mundo, siempre lo ha habido. Pero es que hay gente horrible y terrible que se aprovecha de los demás, siempre lo ha habido. Como Sí, decían, eso es como, cierto. como decían en Men in Black, siempre hay un. Bueno, es una referencia. Bueno, siempre hay un crucero de guerra alienígena sobre la Tierra a punto de destruirnos, o una plaga a punto de aniquilarlos, o un fin del mundo estallando. El problema está en que el mundo sigue girando. Pero el problema está en que el mundo tiene que seguir girando. Antaño, antes de que la gente usara a Hitler como el malo malísimo, usaba a otra gente como por ejemplo el Leopoldo II de Bélgica y todo lo que hubo con aquello, por ejemplo. Y antes de ese otro. Antaño la gente se refería a Napoleón como lo peor. Y luego cambió otra cosa. La gente pensaba que la Primera Guerra Mundial era la gran guerra, nunca habría nada más. Pero al igual que sobrevivimos antaño en plan, oh, gente como podía beber de la mierda del río. Luego, ¿cómo la gente puede echar tanto plomo a todo? ¿Cómo puede la gente sobrevivir a microplásticos? La gente piensa, Buah, ¿cómo puede sobrevivir a este presidente? ¿O cómo puede sobrevivir a estas épocas? ¿Cómo puede sobrevivir lo otro? Te diré, ¿cómo? Sobreviviendo. Comprendiendo de que el mundo tiene que seguir adelante, el show tiene que continuar. Y que también cabe decir, creo que ya te lo había comentado a ti una vez, que pensar que porque la naturaleza, Dios o como lo quiera llamar, hace que todo eventualmente gire porque es la propia inercia que tiene, se aplica todo, desde derrocas a un tirano y pones otro después, eso no significa que tengamos que decir, mal, manos fuera, soplo de todo y que sea lo que Dios quiera. No, porque que tu madre recoja en tu ropa sucia no significa que puedes dejar la ropa sucia porque tu madre la vaya a recoger. No, te dirá de las orejas y debería. Totalmente de Significa acuerdo. que en caso de que la cagues, aún puedes contar con ella. Pero eso significa que lo puedes dejar, tienes que hacer tu parte. Y en caso de que la cagues, en plan, ¡oh no! ¡Vamos a morir! Le conocí está en el suelo. Tranquilo. No es el fin del mundo, no lo ha sido. No hay nadie apuntando una bomba atómica esta vez. Sí, eso es el estoicismo, ¿no? Del que hablabas antes. A ver, el estoicismo es un poco diferente, sobre todo yo tengo por ahí a Marco Aurelio, lo estoy leyendo como puedo. Es difícil de bajar el libro, sobre todo porque no tiene un hilo principal. Pero bueno, es un cuaderno de apuntes de un emperador romano el que se lo mangaron. El tío no quería publicar eso. Y... Me temo que me he perdido un poco. Sobre el estoicismo. Sí, un poco antes. Y esa es la cosa. Que es el mismo motivo porque religiosamente yo no creo en el no, Dios proveerá, así que me tumbo. No, Dios lo hará. A ver, a mí no me gusta meterme mucho en temas de religión, pero en mi opinión, Dios no es una máquina de botones. No está aquí para él servirte a ti. Si tal, al revés. Estudié en un cole católico que respecto a eso las monjas siempre me decían a Dios orando y con el mazo dando. A ver, explícame eso que nunca lo terminé de entender. Pues quiere decir que tener fe y creer que la vida o Dios o la energía o lo que tú quieras va a proveer, no quiere decir que tú puedas tirarte a la Bartola, sino que tienes que ser constante y luchar por lo que quieras, ¿no? Que luego la providencia también pues te ayudará, pero sola no van a venir las cosas. No, pues yo pensaba que lo de las monjas es algo completamente diferente, pero es bueno saberlo. Bueno, al menos esa es la interpretación que yo hago, ¿no? Sobre eso. He escuchado otras interpretaciones también. Decía, a Dios rogando, pero con el mazo martillando, ¿no? Como diciendo, por una parte pidiendo, Sí. pero por otra portándote mal. Yo prefiero quedarme con la primera. Sí, es una buena manera de verse. Yo suscribo a la idea que es un poco paternalista de Dios como figura paterna un poco dura. O sea, de que te pone las dificultades,
pero no te da un desafío que no puedas superar. Ujú. A menos, a mí mi punto de vista, porque yo todavía no me enfrento a un desafío que no puedo superar o al menos aprender o ganando algo de ello. La gente que ha fallado mil y una veces dirá, ¿cómo? Pues eres imbécil. Pero bueno, como bien dicen en todo manual, tu experiencia variará en los resultados. Your lessons may vary. No me acuerdo cómo se traducía bien. A ver, dilo en inglés. Your mileage may vary. Tus experiencias pueden variar en este tema. Pero bueno, dicho esto, creo que ya llegamos a la hora y pico, casi hora y media. Va siendo hora de ir cerrando por aquí, porque a fin de cuentas se va a hacer de noche y yo también tengo que descolgar la colada. Así que, Sí, ya está bueno, cayendo el día. Llegamos al ocaso del podcast también, ¿no? Como con el día. sí. Así que, bueno, vamos a ir cerrando aquí por ahora. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, pues para quien me quiera seguir en Instagram, que es lo único que utilizo, bueno, para quien me quiera seguir en Instagram, AldaraG, para quien me quiera seguir en Twitter, creo que es @González_Aldara. Muy bien. Nosotros seguimos siendo Alexander's Lounge. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, aunque Twitter no lo uso mucho. Dicho eso, espero que hayáis disfrutado de este episodio de Alexander's Lounge. Volveremos en cuanto podamos, porque me temo que no tenemos un horario muy fijo, con otro episodio y es posible que en breves emita unos episodios que había grabado en su momento, los famosos Alexander's Lounge Orígenes o Origins, que fueron las grabaciones que hice antes de tener un equipo bueno. Pero tengo 5 y fueron hechos, son muy buenas, así que las voy a acabar subiendo eventualmente. Lo único que voy a tener que pedir disculpas, yo os pido disculpas por el audio terrible, así por adelantado. Dicho eso, la despedida es tuya, Aldara. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra invitación, lo he disfrutado mucho, espero volver en otra ocasión y hasta pronto. Bueno, eso es todo. Chao.